Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Misterios Universales. Y nuevamente contamos con la presencia de Albert Prat. Albert, desde Sabadell, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, noches o mañanas para quien nos escucha y muy bien por aquí, por Sabadell. Pues, a ver, empezando un programa más de Misterios Universales. Así es, y tenemos en Reno, en Nevada, por cierto, de aquí poquito voy a estar en tu país, Jorge. Bueno, en tu país no, en el país donde vives. A Jorge Daniel Vivas Grioriadis. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto reunirnos otra vez. Muy bien. Jorge, nada, yo en breve voy a estar por ahí cerquita, voy a estar por Michigan, o sea que si igual ya, ya hablaremos, igual nos vemos por ahí, a ver si Sí, sí, conseguimos cuadrar algún lugar. muy Bueno, buena noticia, sí. hoy amigos vamos a hablar de un tema escalofriante. ¿Por qué es escalofriante? Porque muchas veces igual que se dice que hay, bueno, pues que hay muchos accidentes de tránsito, etcétera, pero la mayor parte de los accidentes ocurren en el lugar más seguro donde deberíamos estar. Vamos a hablar justamente de el hogar, de los objetos más comunes que usamos en nuestro día a día y vamos a hablar de todos esos peligros que entrañan esos objetos y que no nos cuentan. No nos cuentan. Vamos a hablar de ¿cuán peligroso puede ser ponerse un jersey? ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Cuán peligroso puede ser entrar en casa? ¿Cuán peligroso puede ser dejar el coche cerrado o incluso beber agua de una botella? Vivimos en un mundo realmente en el cual pues hay una serie de elementos que usamos diariamente y estos elementos están contaminados. Están contaminados por materias peligrosas. Hablamos de casas, de ropa, de coches, de lo que bebemos, de lo que comemos, de lo que respiramos. Y vamos a hablar justamente de esto. Albert, empieza tú. ¿Cuál es el asunto que más te preocupa respecto a esta cuestión de la que estamos hablando hoy? La cuestión de la que estamos hablando hoy no empieza hace 5 años, ni hace 7, ni hace 20, ni hace 80, ni hace 200 años. Nos referimos bien a lo que, entre un petit comité, lo que hablamos entre Jorge, tú y yo, lo que podríamos denominar un entorno tóxico, ¿no? Lo que nos rodea. Claro, actualmente vivimos en la civilización del plástico, del petróleo, la civilización de la tecnología y estamos rodeados por toda una serie de elementos químicos, productos químicos que sí o sí terminan por entrar en nuestro organismo. Pero como bien decía al principio, esto no hace 20 ni 30 años que empezó. Nos tendríamos que remontar al Imperio Romano. Hace más de 2000 años, los romanos, cuando todavía no existían fábricas, no existían automóviles, ni prácticamente productos químicos, porque recordemos que todo lo que nos rodea es química. Pues ya los romanos empezaron a emplear un tóxico muy peligroso que, si bien contribuyó al auge de este imperio, también en parte contribuyó a su declive, y era el plomo. Los romanos, en la conquista del continente europeo y parte del continente africano, en su extensión, empezaron a emplear, ahí donde llegaban los romanos, llegaba el agua. Recordemos a los baños romanos, las termas. Los romanos tenían una gran pasión por el agua. Pues bien, muchas de las canalizaciones que empleaban eran hechas con plomo. Este metal que es muy barato, es un metal muy fácil de conseguir, muy pesado y muy dúctil. Es muy maleable. Pues bien, fabricaban las tuberías con plomo. Y las clases más adineradas, las clases más nobles, no solamente les llegaba a su casa el agua gracias al plomo, sino que también empleaban pues, platos, cucharas, empleaban tazas, vasos de plomo para su uso cotidiano. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que este plomo se iba acumulando en su organismo. Y este plomo, al acumularse en su organismo, generaba toda una serie de dolencias derivadas de una enfermedad conocida como el saturnismo. Saturnismo
Esta palabra es porque en la antigua Roma al dios Saturno al dios y planeta Saturno se le relacionaba con el plomo. Esta dolencia, pues las consecuencias eran abortos, eran problemas en los riñones, anemia, alteración violenta del carácter, hipertensión y vamos, toda una serie de dolencias que a la gente pues finalmente pues mucha acababa muriendo a consecuencia de ellas. Y sí, nos estás mostrando unas tuberías de plomo Artur aquí en unas imágenes que estás poniendo que son encontradas en excavaciones. Se encuentran todavía tuberías de plomo que pueden tener a lo mejor alrededor de unos 2000 años, ¿no? Cuando estaba en expansión el Imperio Romano, que han llegado hasta nuestros tiempos. Y bien, al ser, como he dicho antes, un material bastante fácil de conseguir y muy maleable, pues imaginémonos que también, los romanos hacían también canalizaciones con terracota, pero al hacer una canalización, terracota eran piezas fijas, no podías doblarla. En cambio, el plomo, incluso lo podemos doblar, como imaginemos la acción esta típica de romper una rama con la rodilla, haciendo presión con la rodilla, pues una barra de plomo se puede doblar perfectamente. Podrían hacer curvas con mucha facilidad y eso pues propició la expansión del plomo en el Imperio Romano, que muchos historiadores dicen que contribuyó a la caída. Bien, yo no sé si contribuyó a la caída del Imperio Romano las enfermedades derivadas del plomo, porque hubieron muchos más factores, como la revuelta de las tribus bárbaras, los celtas, y bien, que el Imperio Romano entró en declive. Seguramente que el saturnismo, la enfermedad del saturnismo, no ayudó mucho en el auge del Imperio Romano. Pero sí, veamos que ya hace 2000 años toda esta serie de tóxicos ya empezaban a incorporarse al organismo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues a medida que la civilización fue avanzando, fueron más los productos tóxicos que se fueron incorporando a nuestro organismo, como ahora explicaréis bien a continuación vosotros, pero bueno, ya en base a tintes para la ropa, en productos químicos, sobre todo en maquillajes, en productos de aseo personal y ahora ya más recientemente otro tóxico, bueno, más que tóxico podríamos llamarle, bueno sí, otro tóxico serían las ondas wifi, ¿no? Pero bueno, tiempo a tiempo ya llegaremos aquí, pero todo estamos rodeados de un entorno realmente tóxico. Desde luego, Jorge, ¿tú qué nos puedes aportar respecto a lo que está explicando Albert? Porque a mí lo que está explicando Albert me suena como que muy terrorífico. O sea, que no es que se nos esté, en cierta manera, o entrecomillado, envenenando desde hace poquito, sino que desde los albores de la civilización. Es así, pero es interesante que nosotros estamos en una etapa a nivel mundial buscando alimentos saludables, por ejemplo, no comer cosas fritas, sino cosas servidas, más fruta, más verdura, llevar una vida con buena salud. Veo muchas buenas cosas en la sociedad actual, pero por otro lado, me da la impresión que no nos terminamos de dar cuenta, ninguno de nosotros, de como bien denominan el entorno tóxico en el que vivimos. Creemos que estamos a salvo porque voy al doctor, porque hago ejercicio, pero tal vez en mi misma cocina o en mi auto o en la ropa que uso hay cosas que son realmente malas para mi salud. Y lo que cuenta recién Albert es un pantallazo nada más, ¿no? De la antigua Roma. Son infinidad de cosas que nos acometen. Realmente yo hace poco leía sobre un tema muy candente aquí en Nevada, que es el asbesto, o también llamado amianto. Porque en las construcciones de 1980 para atrás, la mayoría tiene en su techo, en las baldosas y en las paredes, mucho amianto, ya que es un material económico, que es un material térmico.
fácil de manejar, muy flexible. Entonces, en ese momento la gente no se daba cuenta, por ejemplo, del peligro que conlleva eso en una construcción. Pero el tema es que cuando el amianto lo sacudimos, lo movemos, esas pequeñas fibras largas quedan flotando en el aire. Entonces nosotros lo inhalamos. Por ejemplo, si hay una construcción vecina que la derrumban o hacen una refacción, y es de 1980 o más atrás, seguramente va a desprenderse ese amianto, va a volar con el viento, va a llegar a mi casa, a la casa de todos. Y es realmente peligroso, porque vos fíjate que cuando uno lo inhala, ese amianto entra en nuestros pulmones y provoca, entre otras cosas, cáncer de pulmón, provoca una enfermedad llamada asbestosis, que es el daño o la cicatriz que provoca dentro del pulmón esas fibras, que a la vez dañan la posibilidad de poder tener una respiración adecuada, nos traen grandes problemas. Y si llegamos a ser personas que fumamos, se potencia todo mucho más. El cáncer de pulmón, y hay otra enfermedad también, que es realmente, que se llama mesotelioma, que es que esas fibras de amianto atacan, digamos, las membranas que envuelven el pulmón y afectan mucho, provocando cáncer de pulmón, aunque no seamos fumadores. Es realmente terrible lo que puede causar. Y no solo está en la construcción. Vos fijate que el amianto se utiliza en los embragues de los automóviles, se utiliza en los frenos de los automóviles, inclusive en la antigua Roma, estaba leyendo que hubo una gran cantidad de esclavos que empezaban a tener problemas pulmonares graves, en la antigua Roma hablo, y no sabían por qué era. Pero con el paso del tiempo se supo que esos esclavos estaban tejiendo ropa con amianto. Y eso fue lo que los afectaba tanto. Vos fíjate que en el año 456, antes de Cristo, el famoso historiador y geógrafo griego Herodoto, que una vez te lo nombré hace mucho tiempo atrás, y que es una persona muy respetada en el ámbito de la historia, de la geografía, a tal punto que tiene un cráter en la Luna con su apellido, Herodoto. Él dijo que se habían encontrado vasijas, macetas antiguas de cerámica que tenían también adherido amianto porque era un material que lo fortalecía. Y también explicó lo siguiente, que es interesante. Él dijo que cuando en el año 456 a.C. arrojaban un cadáver a una pira con fuego, envolvían en una mortaja de amianto o asbesto a ese cadáver con el fin de que las cenizas de esa persona no se mezclaran con las cenizas de la pira en sí. O sea, ahí vemos el poder térmico que tiene y de aislante. De hecho, los bomberos hasta hace no mucho lo utilizaban en su ropa también. Es un material que por su costo hasta hace no mucho era utilizado en muchos lugares del mundo. De hecho, todavía, lamentablemente, se sigue usando. Y en este país es muy normal, hoy hablaba con Albert, ver en la televisión o escuchar en la radio abogados que dicen, usted trabaja en la construcción, usted trabaja con este determinado material, por favor, comuníquese con nuestra oficina de abogados, porque podemos proveerle el camino para lograr una demanda y que sea resarcido por el peligro del trabajo que usted realiza o que realizó. O sea que es un tema muy vigente acá, se tiene mucho cuidado y de hecho los pocos operarios que trabajan con ese material son muy bien pagos, porque teóricamente son personas que saben cómo tratar ese material y les dan un pago realmente importante como para seducirlos. Ese es uno de los tantos entornos tóxicos que tenemos a veces en nuestro propio hogar y que desconocemos. Desde luego, yo estoy ahora, se me ha cortado la respiración porque
cuando estaba preparando el programa, porque yo evidentemente ya estoy cansado de decirlo, yo tengo muy mala memoria, siempre tengo ahí con mis blogs, mis notas, mis historias. Es un tema del cual ya hablamos con Ferran Prat en unos programas de Sapiens, pero no recordaba hasta dónde alcanza el egoísmo humano, la ansiedad por amasar cantidades ingentes de dinero sin ningún tipo de escrúpulo. Y desde luego volví a caer encima de una película que seguro que la habéis visto más de una vez todos vosotros. Dark Waters. Dark Waters es un evento que por desgracia, tuvo lugar en Virginia, en una población llamada Parkersburg, y que protagoniza, cómo no, Albert y Jorge, una multinacional que se llama DuPont, una multinacional norteamericana. Curiosamente, toda la historia empieza porque un granjero empieza a ver que sus vacas empiezan a morir de una forma muy extraña. Las vacas empiezan a espumar, a sacar espuma por la boca, las pezuñas se le hieren de una forma muy extraña, los dientes ennegrecen y este hombre lo que hace es mirar su entorno, el entorno más cercano, y empieza a ver que del río, de ese riachuelo del cual su ganado empieza a beber agua, hay un espumarajo que baja muy extraño, ¿no? Al final, él contacta con un abogado, este granjero se llamaba Wilbur Tennant, y contacta con un abogado, Bob Bilott. Bob Bilott, que este señor, justamente, él solía trabajar para estas grandes multinacionales. Al final, viendo la gravedad del asunto, él acepta ir contra estas grandes multinacionales. Y hoy en día, aún casi 20 años después de este suceso, este abogado aún lidera cruzadas justamente contra estas multinacionales. Podríamos decir que estamos hablando de David luchando directamente contra Goliat, ¿no? A mí lo que me sorprende, Jorge, Albert, es que muchas veces, sin darnos ni siquiera cuenta, estamos invitando a estas sustancias a penetrar en nuestras casas y no nos damos cuenta de ello. Y muchas veces lo que es barato sale muy caro. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Cuando compramos pintura y pintamos nosotros mismos nuestro hogar, tenemos que ser muy cautelosos en mirar y verificar la composición de la pintura con la cual vamos a pintar nuestro hogar. ¿Por qué? No es muy sencillo. La lista de materiales que se ha empleado en la elaboración de estas pinturas, de forma ya prácticamente, podríamos decir, constante y sin ningún tipo de problema, que incluyen materiales muy peligrosos, es constante. Por ejemplo, las pinturas, algunas de ellas se han encontrado plomo. Ya ha dicho Albert que evidentemente el plomo causa enfermedades muy graves y que es y además que es muy perjudicial. Se ha encontrado mercurio, se ha encontrado cadmio, tolueno, xileno, estironeno y cosas como resinas como incluso el epoxi, formaldehído, hidrocarburos, alifáticos, cetonas, glicoles, fungicidas para evitar evidentemente esas manchas de humedad, etcétera, etcétera. Las empresas, Jorge, Albert, ganan millones y millones de dólares a costa de la salud de las personas. Hemos hablado antes de esta empresa de DuPont, ¿no? Que fue condenada finalmente a pagar unas indemnizaciones bastante suculentas para estas personas a las que había damnificado, ¿no? Pero tenemos que decir que muchas de estas empresas no tienen escrúpulos. Porque, por ejemplo, han diseñado pesticidas que en Norteamérica no pueden usar. ¿Y qué hacen? Los venden a Latinoamérica.
donde las legislaciones, las normativas son mucho más laxas y, por lo tanto, sin ningún tipo de escrúpulo, como son de barata producción y con un margen brutal, porque no olvidemos, estos productos tienen unos márgenes bestiales. Igual estamos hablando de coste por producción $100 por tonelada y están vendiendo a, no lo sé, a $10.000 la tonelada. O sea, los márgenes son brutales, los márgenes son increíbles. O sea que realmente lo que a mí me sorprende, me impacta y me aterra es que hoy en 2021, Albert y Jorge, continuemos así, en una sociedad en la que no hay ningún tipo de escrúpulo por nada. ¿Y quién continúa mandando? El dinero. No sé cómo lo veis, Albert. Bueno, Artur, no solamente hacen que ganar dinero con esos márgenes exorbitados de beneficio, porque a ver, si ganaran dinero, pero al fin y al cabo no perjudicaran la salud de nadie, pues tampoco, a ver, aunque fuera un despropósito, pero tampoco no sería tan criticable, ¿no? Todas las empresas, a ver, están hechas para ganar dinero. Pero si encima estamos pensando en pesticidas como era el DDT, que se estuvo usando no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, el DDT que creaba unas enfermedades terribles, entre ellas el cáncer, y hasta que no se prohibió su utilización, se estuvo usando indiscriminadamente. También podemos hablar de, si nos acordamos en el anterior programa, que estuvimos hablando del mar de Aral, que desapareció ahora y actualmente ya no hay mar, y ahí no crece nada derivado de los productos químicos que se empleó en la siembra del algodón. O sea, los productos químicos que se emplearon en la siembra del algodón, los pesticidas, aniquilaron toda la vida por completo de ese mar y no solamente de ese mar, sino de la tierra que quedó derivada de ese mar. Y también me gustaría hacer mención, seguro que muchos de los oyentes ahora recordarán, de lo que fue conocido síndrome tóxico en España, que a principios de los años 80 dejó muchos muertos y muchas personas con unas secuelas graves que arrastran hasta hoy en día, de los que el gobierno desvió la atención diciendo que era consecuencia de un aceite adulterado, cuando, en mi opinión, no solamente en mi opinión, sino en la de varios doctores, entre ellos el doctor Muro y el gran periodista Andreas Faber-Kaiser, que fue quien investigó este caso, y atribuyeron ese desastre a exactamente, Artur, este libro tan difícil de conseguir, Pacto de Silencio. En este libro se explica todo de Andreas Faber-Kaiser, se explica cómo se emplearon una serie de pesticidas en la siembra de los tomates, que no solamente era para exterminar a los insectos que se comieran esos tomates sembrados, sino que esos pesticidas, al rociar la mata del tomate, se introducían dentro, no podríamos decir dentro del ADN de esa tomatera, pero sí que en la flor y al crecer el fruto, al crecer el tomate, ya llevaba incorporado ese pesticida. ¿Qué pasa? Que nosotros, aunque lavemos ese producto, ese tomate que compremos, por mucho que lo lavemos, ya lleva incorporado dentro ese pesticida. Ese pesticida es el que produjo terribles consecuencias para más de 20.000 españoles que todavía viven, en las que quedaron lisiados de por vida. Muchos perdieron la vista, perdieron más del 80% de la movilidad. Otros perdieron la vida. Son gente que arrastran terribles consecuencias y el gobierno, pues, aparte de darle una paga miserable, no supo dar, lo que es peor es que no les dio una explicación veraz de lo que les sucedió. Y todo, pues ¿por qué? Pues por desviar la atención, por cargarle, como se suele decir, cargarle el muerto a otro. Coño, Albert, con perdón, creo que hace muy poquito se han encerrado unas personas afectadas por este síndrome reclamando al gobierno soluciones. Sí, Albert, mira, vamos a hacer una cosa, porque me has pasado un vídeo. ¿Puedo puntualizar una pequeña cosa antes de que ponga el vídeo? Por supuesto. A los afectados por el síndrome tóxico, ya está, para terminar, a los afectados les dijeron que si no reconocían la versión oficial, que era
que era consecuencia del aceite de colza adulterado, si no reconocían eso, o sea, si ellos se ceñían a la versión del doctor Muro y Andreas Faber-Kaiser, que era consecuencia de unos pesticidas en los tomates, no iban a cobrar ni un solo céntimo de indemnización. O sea, o aceptaban esa teoría y renegaban de la otra, de la veraz, de los productos químicos en los tomates, no cobrarían. Ya está, fin de la intervención. Artur, creo que me ibas a poner un vídeo. Sí, sí, bueno, has pasado un vídeo que yo lo vi hace bastante tiempo. Vamos a intentar ponerlos, es de otro canal de YouTube y hacemos mención de este canal. Es el canal de Álvaro J. Lorite. Intentaremos luego poner el enlace y esperemos que no se nos enfade, ¿no? Pero ya reconocemos que es de este canal y os invitamos a todos a que lo visitéis para ver el vídeo original, del cual pondremos el enlace, ¿no? Este vídeo dura 1 minuto y pico, pero nos relata concretamente que vivimos exactamente en un mundo lleno de basura y de porquería, y no puedo estar más de acuerdo con él. Y lo dijo el gran Félix Rodríguez de la Fuente como profeta de lo que hoy en día ya está sucediendo. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. Pues flipante este vídeo, ¿no? Flipante. Y lo que dijo Félix Rodríguez de la Fuente, y hace muchos años, porque yo no recuerdo la fecha exacta del vídeo, es verdad. Hoy en día los científicos reconocen que... Los astronautas... Se han colado los astronautas. Artur, no se te escucha, ¿eh? Ahora se me escucha. Vale, ahora sí. ¿Qué ha pasado esa Colombia? Bueno, la cuestión es que tenía toda razón, porque hoy en día los científicos reconocen que el 99% de las personas, 99% de las personas, tenemos algún componente químico en la sangre. Ya decía, envenenar la sangre. Jorge, ¿qué nos cuentas tú sobre todo esto? Mira, yo hoy hacía referencia a una película muy interesante, basada en un hecho real, y yo quería comentar brevemente una película del año 1956, un poquito más atrás, filmada en el sur del estado de Utah, muy cerca de la frontera con Nevada, con el área de Las Vegas. Un área, la del sur de Nevada, muy utilizada desde tiempos muy anteriores, ¿no?, al actual, para hacer pruebas de explosivos, de radiación. Y se hablaba que en esa área, en ese periodo de tiempo, los años 50, se habían hecho pruebas y que el área estaba contaminada con radiación. Aún así, aunque el gobierno decía que no había peligro, los productores de esta película, una película que se llamaba The Conqueror,
el conquistador, y que en España se la conoció como el conquistador mongol. Yo te envié, creo, el afiche, ahí está, John Wayne, Susan Herbert, y varios actores muy importantes en ese periodo de tiempo. Se rodó a lo largo de mucho tiempo en el sur de Utah, pero no eran ingenuos ante la posibilidad de peligro de radiación, porque yo vi alguna vez una foto de John Wayne en un break, que él tiene en su mano un contador Geiger, para probar la posibilidad de saber si la radiación estaba fuera de lo normal o no. O sea que ellos eran conscientes de eso. Pero vos fíjate que inclusive el director de la película, Powell, él hizo llevar 60 toneladas de tierra de ahí a los estudios en Hollywood porque quería darle más realismo a la película hecha en la parte en interiores. Lo interesante es que después que se terminó de filmar esta película, que dicho sea de paso, tuvo muchas críticas negativas, muchas, se la llegó a nombrar entre las 50 peores películas de Estados Unidos, y apenas fue la 11ª película más vista en el 56. Más allá de eso, esa película tuvo un trágico final cuando se empezó a comprobar que muchos de los 220 personas, entre equipo técnico, extras, maquilladores, vestuaristas, iluminadores, director de la película, actores, de los 220, 91 contrajeron cáncer. No todos tuvieron el mismo tipo de cáncer, pero dio que pensar el hecho de que se hablaba que había un área de contaminación radiactiva, y apenas finalizado ese rodaje, algunos actores empezaron a tener problemas de salud al poco tiempo, a los pocos meses. Otros les llevó más años. Por ejemplo, tal el caso del famoso actor Pedro Armendáriz, el mexicano que actuó en esta película, y varios años después, él tenía algunos problemas de salud que no sabía que se... Ahí está, Pedro Armendáriz, un gran actor mexicano. Él estaba filmando en Turquía una película de James Bond 007 que se llamó De Rusia con Amor, y él hacía el papel de un espía turco. Pero si ustedes ven la película, van a comprobar que el actor renguea demasiado, fuera de lo normal, al caminar. Y no era parte de su papel renguear, era que él tenía cáncer en los riñones, pero él no lo sabía. Cuando durante la filmación en Turquía se agravó el dolor a tal punto que no podía caminar, él se hizo ver por un médico y le dijo que era cáncer y que era inoperable y que era en un estado terminal. Él habló con el director, le pidió, por favor, dejarle finalizar la película, adelantar las escenas donde él actuaba, y así lo hicieron. Aún así, las últimas escenas tuvieron que utilizar un doble donde no había diálogo, solamente se lo veía caminar, porque él ya no podía prácticamente caminar, estar en pie. Y tomó un vuelo al finalizar su película hacia Los Ángeles, donde quedó internado, pero no había mucho que hacer. Y cuenta la historia que él le pidió a su esposa, y así fue, que llevara al hospital, escondida entre sus ropas, un revólver. Y él se suicidó en el hospital, porque era tan grave su situación y él estaba desesperado que tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Esa película tuvo muchas connotaciones. Se intentó hacer un juicio contra el gobierno de Estados Unidos y varios abogados de Utah dijeron que la gravedad de la situación daba para hacer una demanda. Fíjate que John Wayne, el protagonista, murió. Tiempo después, la protagonista femenina murió. El director murió. Todos de cáncer. Lo que no se supo y no se contabilizó en esos 91 personas fue los indios Paiute, que actuaron en un papel extra. Ellos no se les contabilizó si contrajeron cáncer, que eran muchos, pero del resto, casi, no muy lejos de la mitad, contrajeron cáncer. Y quedó ese mote de la película maldita, o de la película que tenía un entorno contaminado.
y que ellos no sabían en esa época, en los 50, no sabían emparentar el cáncer con la radiación. No creían que una cosa tenía que ver con la otra. Es un hecho lamentable. Cuando hablabas hace un rato de esa otra película, la recordé y la quise citar porque es un hecho más de cómo a veces no tenemos idea de que podemos estar habitando en un lugar que tiene realmente mucho peligro. Desde luego, para ponernos los pelos de punta, lo más grave para mí, Albert y Jorge, que hay químicos que son químicos eternos. Hay químicos que, bueno, los tomamos, no los absorbemos, y el 50% de estos químicos los orinamos prácticamente de forma inmediata. Pero hay algunos que no, y hay un grupo de sustancias, las PFAs, los polifluoroalquilo, que están hechos a base de flúor, y que están en, por ejemplo, en muebles, en cosméticos, en envases alimenticios, y que provocan, entre otros, daños hepáticos, cánceres de riñón y además defectos en las personas desde su nacimiento. Una famosa empresa de muebles, IKEA, había usado productos de estos y lo que ha hecho es eliminarlos. De hecho, está preguntando incluso a sus proveedores de algunas piezas externas que ellos usan para componer sus muebles si esos productos llevan PFAs. Luego yo me hace mucha gracia cuando digo personas que dicen, no, es que la vacuna nos va a quitar la fertilidad. Por favor, ¿qué tontería es esta? Lo que nos quita la fertilidad, y hay un libro, que si no lo han comprado, cómprenlo, Shanna Swan, es una epidemióloga norteamericana, que alerta en su libro, cuenta atrás, que lo que está haciendo realmente que baje la fertilidad son estos componentes químicos. Los estamos, de alguna forma, adhiriendo a nuestro cuerpo. Componentes químicos que le llaman los componentes químicos eternos, porque no somos capaces de eliminarlos. Y desde hace 50 años, la fertilidad en las mujeres ha bajado un 50%. Está alertando de productos como el bisfenol A, que se están usando en plásticos en la cocina. El bisfenol A hace, pues bueno, que estos productos plásticos sean maneables, que ese plástico no sea tan rudo, tan esto, ¿no? En las sartenes se están usando productos que nosotros cuando calentamos la sartén emanan sustancias químicas muy tóxicas. Y además, aparte de todo esto, no hay que ser tonto ni idiota. Uno cuando fría un huevo y le da con la rascadora, se lleva un trozo de sartén. Y ese trozo de sartén lo acabamos comiendo. Es que es así. Es así. Yo hace años que no uso sartenes con ningún tipo de producto químico. Uso sartenes con acero inoxidable. Es verdad que al principio se te pegan las cosas, no eres capaz ni de hacer un huevo frito, pero al final aprendes, porque hay trucos muy sencillos y es sencillamente que la sartén esté muy caliente y tienes que usar evidentemente un aceite de calidad. Porque, hombre, si no tienes componentes químicos, pero te pones aceite de coche para freír los huevos, pues también no vamos a ir muy bien, ¿no? Productos como el DDT, el PDC, el difenil, el triclorolato, se han estado consumiendo y se consumen durante muchas de las diferentes etapas cotidianas de nuestra vida, porque estos productos nos acabamos comiéndonos. Entonces, esto es muy peligroso, muy peligroso. Albert, ¿qué piensas tú de todo esto? Las paellas, los productos de limpieza, las pinturas, todos estos componentes químicos de los cuales además nadie nos advierte que son extremadamente peligrosos. Yo, Arturo, a ver, en profundidad, claro, hay tantos elementos químicos que nos rodean, tanto sea en la ropa, como has mencionado, en las sartenes, ollas, que vamos, aun siendo un experto, creo que sea difícil mencionarlos todos, ¿no? Pero has mencionado
El flúor. El flúor. Yo hace ya mucho tiempo escuché un programa, creo que fue un Sapiens, en la que se hablaba del flúor. Intervenía José Luis Camacho, JL. Y bien, a mí yo me acuerdo que se me quedó en la cabeza ese programa y hablaba específicamente de los dentífricos, las pastas de dientes del flúor. Yo siempre había tenido mucha sensibilidad dental. Yo recuerdo que era incapaz en verano de comerme una porción de sandía fría recién sacada de la nevera, que a mí me encanta la sandía en verano, y me gustaba mucho, pero al morderlas sentía como si me pasara una corriente eléctrica por la dentadura. Y bueno, eso que empecé a cambiar de dentífrico, empecé a comprar uno que lo compraba en el herbolario, que todavía lo uso, que era sin flúor, específicamente sin flúor. Era la única diferencia que había con los otros. Pues fue empezar a usar ese dentífrico y la sensibilidad dental desapareció por completo. Me estuve informando del tema, de en qué consistía el flúor, qué es lo que hacía, lo que no hacía. Y lo que tengo entendido, por lo que he podido investigar, es que el flúor en el dentífrico lo que hace es que si mirásemos nuestros dientes con un microscopio veríamos unas celdas como un panal de avispas. Pues lo que hace el flúor es debilitar esas celdas, hacerlas más grandes. Entonces es por ahí donde se infiltra tanto el frío como el calor, nos hace tener esa descarga eléctrica que nos llega al nervio de la raíz. En las personas que, a ver, probablemente, no a todo el mundo, pero si ya eres un poco propenso a tener esa sensibilidad, te la agrava. En mi caso, yo la verdad, llevo ya unos cuantos años utilizando dentífricos sin flúor, que lo compro en el herbolario, supongo que cualquier marca valdrá, yo no la digo porque tampoco no me acuerdo. Yo uso aceite de coco directamente, Albert. O aceite de coco, sí, con bicarbonato, mezclado con bicarbonato, también estuve un tiempo usándolo. Yo incluso lo fabricaba, lo mezclaba, lo congelaba, lo hacía como unas pastillas, lo ponía en el congelador y sí. Uy, otro día lo explicaré, pero no me quiero enrollar mucho. Y bien, bueno, eso es en el caso del flúor, ¿no? Mencionabas también en las pinturas. Pues en las pinturas estuvo estando hasta el año 1980, hasta el año 2000 creo que se llegaron a prohibir el plomo en las pinturas. Lo que sí que se estuvo usando hasta 1980 eran tuberías de plomo, al igual que los romanos. O sea, en 2000 años no hemos aprendido nada. Tuberías de plomo. Y sé a ciencia cierta que eso es así, porque yo recuerdo unas obras que se hicieron en casa de mi abuela, en la que remodelaron un baño y los operarios, al levantar las paredes, al cambiar toda la canalización, ahí lo que eran tubos de plomo. Y eso lo he visto yo en casa de mi abuela, al remodelarla, las tuberías eran de plomo. Y al margen de todo esto, de todos estos tóxicos que son más visibles, ¿verdad? Porque eso, evidentemente, un dentífrico al comprarlo, ves que en los componentes dice contiene flúor, que lo ponen llamativamente como si fuera algo bueno, contiene flúor. Yo prefiero que no lo contenga. Después, también las tuberías, si cualquier casa antigua, vemos una casa antigua de aquellas medio derruidas o que se remodele, veremos tuberías de plomo. Pero lo que no vemos son los microplásticos que entran en nuestro organismo. Yo esta noticia la conocí en el 2019, un día que estaba leyendo el periódico, en concreto esta noticia apareció en La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, el 12 de junio de 2019, en la que mencionaba un estudio de la Universidad de Newcastle, en Australia, el estudio llevado a cabo por la doctora Kala Senatiraja, de origen indio, y el doctor Taba Palatinasi, en el que mencionaban que entran en nuestro organismo durante el año alrededor de 1/4 kilo, 250 gramos de microplásticos. Bueno, microplásticos que una vez han entrado es un plástico, imaginemos 1/4 kilo, 250 gramos, pues para que nos hagamos una idea, vertemos 250 gramos, ese peso en nuestro organismo, que es lo que acumulamos al cabo del año. A lo mejor dicho así, dice, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Porque pienso yo 1/4 kilo de arroz y tampoco es tanto, pero eso lo acabamos ingiriendo. Y que si a la gente que me está oyendo cree que no es tanto, yo le diré que se hagan la idea de que a la semana es como si se comieran una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito de estas bancarias, pues es lo que ingerimos por semana. Bueno, si lleva saldo,
Si lleva saldo, no lo podemos No, gastar. lo que creo es que lleva saldo negativo, porque va a repercutir negativamente esa tarjeta de crédito en nuestra salud y, en consecuencia, en nuestro bolsillo. Es que Ya somos muy llevamos, tontos, Albert. Es que sí, la somos muy verdad, tontos. Hasta eso nos lo comeríamos. nos la comemos como un cajero automático, ¿eh? La metemos en la boca y nos la tragamos. Una tarjeta, sí, sí, nos reímos, pero es espectacular que acabemos absorbiendo una tarjeta de crédito, el tamaño de una tarjeta de crédito semanal, en microplásticos. ¿Y cómo entra en nuestro organismo? Pues entran a través del agua, ya puede ser agua del grifo como agua embotellada también. Agua embotellada contiene microplásticos. Si no es que ya la embotellan así, los plásticos que desprende la propia botella de agua es los que ingerimos. También lo ingerimos a través del ambiente, solamente que vayamos por una ciudad y vemos unos operarios trabajando en una obra, se emplean muchos plásticos, muchos derivados de plásticos. Cuando escuchamos que están serrando tuberías de PVC, todo eso, a través de la ropa también, a través de las pinturas, los inhalamos, esos microplásticos en descomposición, y a través de la comida, a través de los peces, principalmente del pescado, pero también al asimilarlo el resto de animales, de mamíferos que comemos, oveja, vaca, cerdo, ellos lo ingieren en su organismo y del suyo pasa al nuestro. Claro, la gente, hombre, no nos pensemos que es un plástico como una canica de grande o como la tarjeta de crédito. Eso se va acumulando en nuestro organismo. Pero no es nada de inocuo. La gente puede pensar, bueno, pues me tomo una tarjeta de crédito a la semana y no pasa nada, ¿no? Aparte de lo que mencionaba Artur, del saldo. Pero no, porque esto puede causarnos daños celulares, inflamaciones neurotóxicas, daños en el ADN y alteraciones del sistema inmunitario. O sea, eso simplemente por la ingestión de los microplásticos, ¿eh? Después ya no digamos si nos planteamos un caso como el que mencionaba Jorge de radioactividad, que es bastante posible, ya que la radioactividad se expande de una manera tremenda a través de los continentes. No solamente si bombardean un sitio a 100, 200, 300, 1000 kilómetros, no nos pensemos que eso se va a quedar ahí, ¿no? Esto acaba llegándonos a nosotros. Recuerdo que en una fábrica había unas imágenes de unas mujeres que se pintaban los dientes con un elemento radioactivo. Las vi hace un tiempo, ¿no? En aquella época pues, se ignoraban todas estas cosas y realmente hacíamos bestialidades, ¿no? Se hacían bestialidades. Irma Hertz Picato, que además ella es la subdirectora de Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de California, advierte de justamente lo que tú has dicho, Albert, advierte de esta ingesta de microplásticos y que puede afectar a nuestro cerebro. De hecho, tiene unas neurotoxinas que son capaces de alterar el desarrollo del cerebro. Y están en productos tan banales como incluso una cortina de plástico de la ducha. En estos productos ahí se encuentran, en los cosméticos y en productos de higiene. Otro elemento que es muy peligroso y que suelen usar últimamente las personas de color son unas cremas que se dan no para broncearse, sino para desbroncearse. Y estos productos, es decir, para emblanquecer la piel, estos productos son realmente muy tóxicos, son cancerígenos. Fetalatos, PBDE, mercurio, todas estos componentes químicos son muy malos. En verano, dejar una botella de agua en el coche a 30 grados en la calle, que evidentemente pues dentro pueden hacer 60, 70 grados, es muy peligroso porque van a desprender una cantidad de plásticos bestiales. Además, ya no solo eso, sino que en verano, cuando dejes tu coche al sol, antes de subir al coche, ventílalo, porque todos esos plásticos que hay dentro del vehículo, evidentemente, sueltan una cantidad de porquería que es impresionante. Hay una página web que se llama iqr.com. La podéis visitar, es muy interesante y es una página donde se mide la calidad del aire en prácticamente, o se recogen esos datos de esos medidores de la calidad del aire que hay en las principales ciudades del mundo
y nos desvelan que las ciudades más contaminadas del mundo están en China e India. Pero es que en España o en Europa también nos llevamos la palma. O sea, también hacemos una pole position, en España, en Francia, en Italia, en Polonia y en República Checa. Digamos que estos son los vencedores absolutos de los niveles de contaminación en el aire. Y evidentemente estas enfermedades que derivan de esta contaminación, porque al final estamos hablando de enfermedades, tienen la culpa los PM2,5 y el dióxido de nitrógeno, el NO2. Hay miles y miles de personas que fallecen cada año por enfermedades cardíacas derivadas de esta calidad del aire, enfermedades pulmonares, incluso cáncer, ¿no? Esa plaga tan terrible que nos asola. Bueno, hace nada, ayer falleció, por cierto, mis condolencias a la familia de mi amigo, ayer falleció la mujer de un amigo en 1 mes y 2 semanas. El cáncer arrasó con su vida en 1 mes y 2 semanas. No pudieron hacer absolutamente nada. 1 mes y 2 semanas. Terrible, terrible toda la contaminación que nos rodea. Jorge, ¿qué piensas tú de todo esto? Porque, oye, a mí hay una cuestión que también me sorprendió muchísimo cuando preparaba el programa, y es que quizá la legislación en Europa es más restrictiva. En Europa, antes de poner en circulación un plástico que esté relacionado con la alimentación, hay que demostrar que ese plástico es seguro. Y en cambio en Norteamérica no hay ningún tipo de legislación al respecto. Sí, es así. En verdad, aquí cuando comprueban que es dañino, cambia todo. Las normas, las leyes, las restricciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que usamos. Y en eso estoy de acuerdo con lo que hace Europa, ¿no? Tener la prevención de que los elementos que se venden a la gente esté comprobado que no traen ningún tipo de trastorno físico de salud. Hace un rato hablabas de la calidad del aire. Y yo te envié una foto hoy, Artur, de un sensor que puede medir el aire, la purificación del aire en tu casa. De hecho, esa foto la tomé en mi casa. Pero aparte, tengo 5 sensores, o sea, 2 similares a que te mandé en la foto y 3 que van en el techo, los otros van en la pared, que te hacen saber cuando el monóxido de carbono está más allá de lo aconsejable y es dañino. Empieza a iluminarse y a sonar en forma muy notoria hasta que uno ventila la casa. Por ejemplo, vos estás cocinando y se te quema la comida. Puede pasar. Se te quema la comida o se calienta más de lo aconsejable y empieza a salir humo. Ya eso no es bueno, pero tal vez no nos damos cuenta de la gravedad. Pero este aparatito, este sensor, sí te lo indica. Te indica que el aire no está respirable y te obliga a que tengas que ventilar rápidamente todo, porque si no, no deja de sonar. Solo cuando disminuye la cantidad de aire tóxico dentro de esa habitación, deja de sonar. Pero si vos cerrás todo nuevamente y continúa habiendo humo todavía, o aún lo tenés abierto y sigue el humo, vuelve a sonar al minuto o 2 con la misma intensidad. Parece molesto, pero en realidad te está advirtiendo y te está tal vez salvando la vida de algo peligroso en tu hogar. Lo mismo de un incendio o algo así, ¿no? Aquí es normal, y hoy hablaba con Albert, y él me decía que no era tan usual, tal vez, no sé, por ejemplo en España, pero aquí es muy normal y es obligatorio tener ese tipo de elementos. Y algo que quería agregar de todo lo que vos comentabas, de cosas del hogar, vos sabés, y ustedes saben, amigos de Misterios Universales, que muchas veces los alimentos los envolvemos con un papel de aluminio para ponerlo en un lugar frío, que se conserven. Y a veces también tenemos, espero decirlo bien, que ustedes me entiendan, bandejas de aluminio. En México le dicen charolas de aluminio, pero es lo mismo, una bandeja, pero todo de material de aluminio, que no está mal. En la función que tiene de ponerla en la heladera o el refrigerador, está bien. Ahora, si nosotros lo ponemos en el horno
como empezamos a cocinar con esa cobertura de papel aluminio, por ejemplo, o la bandeja de aluminio, el problema que tiene es que, como decías vos, cuando llega a determinada temperatura, empieza a desprenderse pequeñas partículas de aluminio que lamentablemente no pueden ser eliminadas por el cuerpo humano de ninguna forma y se acumulan dentro de uno. Inclusive, si uno cocina algo que sea muy ácido, por ejemplo, que lleven sus ingredientes tomate, vinagre o limón, eso agrava todavía el problema, porque es mucho más posible que se desprendan más partículas de aluminio si haces ese tipo de comidas en el horno, por ejemplo. Y hoy hablabas de las sartenes, y yo me reía, pensaba que aquí en la televisión norteamericana es muy normal, aparece un señor muy hábil para vender y te muestra la sartén, ¿no? Y se fija en la tortilla y la mueve y se desliza. Y dice, parece mantequilla, dice. Y la tira y no se pega. Entonces uno dice, yo quiero esa sartén, claro, como decías vos, yo quiero eso, que no se me pegue la comida. Pero resulta que ese acabado que fija el antiadherente, es lo que decías vos, tiene ácido orgánico fluorado, y ese, como decís vos, cuando uno lo raspa, o inclusive con la temperatura alta, se empieza a desprender, y hay grandes problemas, por ejemplo, en los riñones, en los huesos. El famoso teflón que inventó 3M. Teflón, sí. Entonces te engaña, porque por un lado es real, no se te pega la comida, pero en verdad eso es peligroso y uno no lo sabe, eso, ellos no te lo dicen. Y como eso hay infinidad de elementos en la casa, por ejemplo, la tabla para picar ingredientes, a veces vienen de madera, a veces son de plástico, se usa mucho el plástico y está muy buena ayuda, ¿no? Vos vas picando ahí, el problema es que como vos vas picando sobre esa tabla, se empiezan a formar hendiduras, a dañar. La tabla de madera y la de plástico también, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular bacterias con el paso del tiempo en esas hendiduras. Y vos seguís picando en el futuro más ingredientes ahí que empiezan a contaminarse con esas bacterias. Y vos no te das cuenta. O sea, tanto en las sartenes como en ese tipo de tablas, cuando uno ve que hay hendiduras o rayaduras en la sartén, lo ideal es desecharla o tirarla y comprar otra, porque no es saludable tener ese tipo de elementos dañados en la cocina. Y también otro tema que yo hace poco comprobé, el limpiador de hornos. Cuando uno se va a limpiar el horno es bravo el tema, porque tiene hidróxido de sodio, más conocido como soda cáustica, el elemento que limpia bien. Y limpia bien. El problema que esa sustancia corroe mucho y quema al tacto con la piel o los ojos. Uno debería usar algún tipo de protección en la vista, guantes largos, mascarilla y tener ventilada la cocina, porque realmente es muy tóxico, es como el amoníaco. Yo he limpiado pisos con amoníaco y uno dice, qué bien, qué buen trabajo que hice. Pero vos, cuando inhalás el amoníaco, si alguna vez lo has hecho, te aseguro que por más que seas muy preparado, sentís un malestar notorio apenas lo podés inhalar. Es muy fuerte el amoníaco y hace mucho daño, es corrosivo. Entonces hay que usar también una mascarilla, hay que tener cuidado de que esté lo más ventilado posible el lugar donde vas a trabajar limpiando, aunque sea. Son elementos que hay que tener mucho cuidado. No es algo para tomar a la ligera. Aparentemente cumple su función, pero son elementos, yo los considero peligrosos y hay que tener mucha precaución de cómo usarlo. Y a veces tenemos esos elementos en la casa y no nos damos cuenta realmente del peligro que conllevan. Y son cosas que usamos tal vez a diario. O sea que hay que informarse, en la web hay mucho material, para estar preparados y poder prevenir algo que pueda ser realmente muy malo para nuestra salud. Bueno, yo prefiero la tabla de madera, Jorge. Y te voy a decir por qué. Porque es que la de plástico, además de que se quedan las bacterias, va soltando plástico. Porque las hendiduras que se hacen y ese plástico que falta va a algún lugar. Y normalmente va a los guisos o a la carne o donde hay. Y además, es que lo curioso es que luego agarramos la tabla y hacemos así. O sea, vamos con todo lo que hemos rayado
y hacemos así. ¿Sí? Sí, sí. Todo para adentro. O sea, Eso sí, exactamente. es así. Sí. Entonces, Yo prefiero también de uso madera. una de madera, Artur. De madera, También yo de la uso madera. de madera y entonces lo que hago es simplemente la dejo en remojo con agua a muy alta temperatura y con un poquito de bicarbonato o de lejía. Y entonces ya ahí mata absolutamente todo, ¿no? Lo que pueda haber. Pero bueno, la verdad es que, Jorge, Albert, nuestra vida cotidiana, pues como decimos los catalanes, es una gincama de obstáculos a evitar para preservar de alguna forma, si es que podemos, porque hemos hablado de todos estos, pero hay muchos más peligros que realmente están ocultos y que no vemos. Pero desde luego nuestra vida diaria es una gincama para una especie de carrera para evitar todos estos elementos tan extremadamente dañinos. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí ya, si os parece, porque podríamos hablar de muchas más cosas, evidentemente, y podríamos estar, yo creo que durante varias horas, pero yo creo que hemos dado la vuelta en general. El mensaje, para mí al menos, luego pues, decís también vosotros lo que creáis conveniente, Albert y Jorge, sentiros libres, pero para mí es, miremos de usar más recipientes de vidrio. También hay que ver dónde proviene ese vidrio, también, pero bueno, miremos de usar más recipientes de vidrio, miremos también de mirar con qué pintamos nuestras casas, qué productos nos ponemos encima. Hay franquicias, hay empresas muy importantes que distribuyen productos que son cosméticos y completamente saludables, por lo tanto son un poquito más caros, pero vale la pena. Y miremos sobre todo de comprar el mínimo posible de alimentos envasados. Albert, Jorge, vosotros mismos, hacemos una vuelta si queréis, nos despedimos y si queréis decir algo más, pues fantástico. Sí, bueno, yo soy de tu misma opinión, que bien, siempre podamos elegir envases, no solamente ya para nuestra salud, ¿no?, sino para el medio ambiente, que sean de más fácil reciclado, como antes mencionabas. Si podemos comprar una tabla para cortar alimentos, mejor que sea de madera que de plástico. Ya no solamente por nuestra salud, sino porque en el momento que tengamos que tirarla, siempre pues es mejor que sea de madera, es biodegradable por completo. Y bien, solamente agregar que el ser humano no solamente es dañino con el planeta, como podemos evidenciar, sino que también es dañino y autodestructivo consigo mismo. Jorge. Sí, yo estaba pensando fugazmente, cuando uno va a trabajar, a veces lleva alimentos en esos pequeños recipientes, envases con tapa, plásticos, transparentes, y hay muchas marcas muy conocidas, y está bien para conservar alimentos, como siempre, pero si lo ponemos en el microondas, eso no es buena idea. Hoy hablabas de utilizar elementos de vidrio, y realmente eso es mejor que poner en el microondas un envase de esos plásticos. Es bueno para poner en frío, en la heladera, pero no para calentar. Es la misma situación, con la temperatura alta es muy, muy peligroso. Y ojo, podemos usar de vidrio, pero yo recomendaría no usar lavavajilla, que aquí es muy normal, por el hecho de que inclusive el gel que se utiliza para lavavajillas es muy peligroso. Entonces sería lo ideal lavarlo a mano y lavarlo bien, con agua bien caliente, porque si no, no hay garantías realmente que ni aún de vidrio sea algo positivo para nosotros. Eso es todo, Artur. Pues ya lo habéis oído, ya lo habéis escuchado, ya lo habéis visto. Yo desde luego he aprendido muchísimas cosas y espero que vosotros también, Albert, Jorge, muchísimas gracias a los dos y espero emplazaros en breve y espero colgar este vídeo de forma bastante rápida, aunque ya os digo que voy bastante liado últimamente, incluso tengo uno más para colgar con Paola, una amiga de Uruguay. Y aún no lo he colgado, Paola me va a matar, Paola, discúlpame, y espero que no tarde tanto. Lo dicho, Albert, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a tu Gracias. Sí, bueno, gracias a Jorge, por supuesto, y a todos los oyentes de Misterios Universales. Lo mismo, un saludo grande a toda la gente de Misterios Universales. Un gran saludo, no la conozco a Paola, pero es charrúa, vecino nuestro.
la gente oriental de la República Oriental del Uruguay. Muy respetuoso el saludo para todos ellos. También para nuestra amiga Carol García, un saludo especial para ella y para toda la gente que siempre nos apoya y que escucha y ve estos videos. Evidentemente, un abrazo para Natalia, para Josep, para todas las personas que también colaboran en este humilde y pequeño podcast. Y sobre todo, un fuerte abrazo para vosotros y a ti también, Albert, el incombustible de Sabadell, que ese apodo me lo inventé yo, te lo adjudiqué. Y oye, muchísimas gracias a los dos, de verdad, de corazón, gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Abrazos. Abrazo.